Solamente podemos agradecerte y decirte gracias. Gracias, Señor, por ese infinito amor. Hoy te pido, Dios, que tú abres nuestro entendimiento, abras nuestros oídos y nuestro corazón, Señor, y que esta palabra que hoy tú nos vas a dar, mi Señor, venga directamente de ti, mi Dios, y que la retengamos y también la podamos llevar por obra. Que tú seas el que nos exhorte, el que nos hable, con ese amor, Padre Santo, con el que tú siempre nos hablas, con el que tú siempre nos llevas de la mano, porque tú nos amas, Señor, y quieres lo mejor para cada uno de tus hijos. Oh Señor, te pido que hoy estos labios solamente hablen palabra tuya, y que bendiga, Señor, a este siervo tuyo que únicamente quiere servirte y agradarte, Dios. Te damos gracias, mi Señor, y te bendecimos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Quiero que tomes tu Biblia, si quieres, antes de que tomes asiento, porque vas a estar un buen ratito sentado así de pie. Quiero que vayas al libro de Mateo. Vamos a ver el capítulo 6 del libro de Mateo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Mateo capítulo 6, vamos a leer desde el verso 24. Amén. Aquí está hablando el Señor Jesús a los apóstoles y al pueblo de Israel. Escribas y fariseos, todos estaban escuchando esta palabra. Después de que les había enseñado a los apóstoles a orar, le dijeron los apóstoles: Maestro, enséñanos a orar. Y el Señor les enseñó el Padre Nuestro. De ahí viene esa escritura. Les dijo: cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo. Y más adelante el Señor les sigue hablando, les sigue enseñando. Y en el versículo 24 les dice a los apóstoles, y nos sigue diciendo ahora a nosotros, porque la palabra de Dios es actual, ¿verdad? Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que el Señor siempre nos habla directo, igual que en aquellos tiempos. Dice el 24: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valemos nosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de nosotros, por mucho que se afane, añadirá a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Consideráis los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero nuestro Padre Celestial sabe Él que tenemos necesidad de todas estas cosas. Y aquí viene este versículo 33, el mensaje principal que yo le he puesto como tema. Dice la palabra de Dios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Puede tomar asiento, amado hermano y amada hermana. Aleluya. Qué hermosa palabra nos está aquí hablando el Señor acerca de que debemos de buscar
primeramente el reino de Dios y su justicia. Así le puse por título, buscando el reino de Dios. Y ahora yo quisiera hacerte una pregunta, amado hermano. ¿Qué es buscar para ti el reino de Dios? Para mí, yo te voy a decir qué es buscar el reino de Dios. No sé para ti, pero el Espíritu Santo a mí me lo revelaba y me decía que para mí buscar el reino de Dios es hacer la voluntad de nuestro Padre. Y el Señor me decía, si de verdad eres hijo mío, si de verdad eres mi hijo, tienes que hacer mi voluntad. Un hijo de Dios no debe de desbaratarse preocupándose por andar buscando las cosas materiales. Esto no quiere decir, para que no me malinterpreten, que no nos debemos de preocupar por trabajar y llevar el sustento para nuestra familia. No estoy hablando de esto, porque la palabra de Dios nos dice en Eclesiastés, no sé si quieras buscarla, si no yo te lo voy a decir. En Eclesiastés 3:22 dice la palabra de Dios, para no tomar mucho tiempo, dice: no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo. No hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo. O sea, una cosa es que nos alegremos en nuestro trabajo, otra cosa es de que nos preocupemos por llevar el sustento, y otra cosa muy diferente es que andemos desbaratándonos por traer o por llevar el sustento. Cuando pasa así en nuestra vida, que nosotros nos afanamos y nos desbaratamos, le estamos diciendo a Dios: Señor, permíteme a mí hacerlo. Yo puedo solito, Señor, no necesito de ayuda, yo lo puedo hacer. Pero basta que el Señor nos diga: ¿de verdad puedes hacerlo? Pues adelante. Ya me ha pasado a mí algunas veces, Déjame decirte, yo tengo muchos años trabajando, ya ahorita, de hecho ya estoy especializado en una marca de lavadoras, que llego yo a verlas y con el solo ruido, yo ya sé que es el problema que tienen. Solamente al oírlo yo ya sé que es el problema que tienen. O sea, ya aprendí yo a escuchar qué es ese problema. Ya no necesito andar buscando cuál es eso. Entonces he llegado muchas de las veces a la conclusión de que yo me he sentido tan capaz de que ya nomás me llaman y digo: facilito, ahorita llego y en 2x3 lo hago. Pero cuando se me olvida decirle al Señor: Señor, yo voy a ir a hacer ese trabajo, pero necesito que tú me ayudes, que tú me apoyes, y yo necesito que tú seas quien me dirija para que todo salga bien. Cuando salgo en mis fuerzas queriendo hacerlo y creyéndome yo mismo que soy autosuficiente, déjame decirte que ha habido ocasiones en que sale problemitas tan pequeños a veces y tan complicados que Dios permite que me hagan casi llorar esos problemas. ¿Por qué? Por no haber confiado en Dios y haber creído en mi propio conocimiento y en mi propia destreza. Entonces Dios quiere mostrarnos ahora que tú te dejes llevar por Él. O sea, si vamos a buscar el sustento, vamos a salir, vamos a alegrarnos en nuestro trabajo, vamos a gozarnos de lo que hacemos, pero vamos a poner a Dios delante de nuestro trabajo y delante de lo que nosotros vamos a emprender. Hay que tener por costumbre, amado hermano, cuando salimos a buscar el sustento de nuestra familia, decirle primeramente al Señor: Señor, hoy me pongo en tus manos en este día. Yo no quiero salir de mi casa, Señor. Yo no quiero cruzar esa puerta sin tu compañía. Porque a veces se nos olvida, nos salimos a la carrera casi, ¿verdad? Viendo la hora, híjole, el camión, híjole, el carro, ya se me hizo tarde. Así salimos a veces y se nos pasa, porque somos humanos. Y nos salimos muchas de las veces y ni siquiera ponemos todas nuestras actividades del día en manos del Señor. Pero oh sorpresa, cuando empiezan los problemas, ¿verdad? Y que ya vimos y ya no pasó el camión, y que en cuanto llegamos se acababa de pasar, o que el carro ya no quiso encender, no falta que
Pero Dios ahí nos vuelve a recordar y nos dice: ¿qué pasó? ¿Por qué no pusiste las cosas en mis manos? Yo lo puedo hacer mejor que tú. Pero siempre queremos nosotros demostrar que somos autosuficientes, que somos demasiado capaces para hacer las cosas, y Dios se va a ir encargando cada día de hacernos notar realmente quién es el que hace las cosas. Tan solo si Dios no nos haya permitido hoy en la mañana abrir nuestros ojos y empezar a sentir que estamos respirando, que estamos vivos, ni siquiera pudiéramos haber salido de la casa si no hubiéramos despertado hoy en esta mañana. Entonces es algo importante que nosotros debemos de confiar siempre, todo lo que hacemos delante de las cosas de Dios. Aleluya. No hay cosa mejor para el hombre que alegrarse, dice Eclesiastés 3:22. Y también la palabra de Dios en Tesalonicenses 3, versículo 7. Ese sí te lo voy a leer, porque eso sí es muy importante. Muchas de las veces decimos o creemos: al cabo el Señor lo va a hacer, pues yo ni me preocupo, ¿verdad? Ahí le dejo todo al Señor. Pero tampoco es dejarle todo. Dice la palabra de Dios, aleluya. Déjame ver porque creo que es segunda. Aleluya. Así que se me cuatrapearon las escrituras. La palabra de Dios está hablando. Aleluya. Creo que no lo tengo aquí, pero bueno, déjame decirte cuál es el mensaje. La palabra de Dios, luego te la encuentro porque no la tengo. Dice también que si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, ¿verdad? No sé si venía en el 3:7. Aquí está, sí, es el segunda a Tesalonicenses 3, desde el 7. Dice: porque vosotros mismos sabemos de qué manera debemos imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, está diciendo aquí Pablo, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imiten. Porque también cuando estábamos con nosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Verdad? Así es de que es una enseñanza también. Todo aquel que quiere que todo le caiga del cielo, tampoco. Necesitamos salir, buscar, alegrarnos en nuestro trabajo y trabajar, alegrarnos de las cosas. Y la palabra de Dios es muy clara y nos está diciendo: si alguno no quiere trabajar, ¿qué pasa? Tampoco coma. Así es de que es necesario que nosotros trabajemos. Aleluya. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, pero de ahí a de estar solamente esperando que las cosas nos caigan solas del cielo es muy distinto. Muchos nos vamos al extremo diciendo y pensando: yo solamente voy a dedicarme a buscar el reino de Dios. Y créeme lo que esto es bueno, buscar el reino de Dios. Pero dice la palabra de Dios, muchos de nosotros salimos solamente, andamos buscando cada momento el reino de Dios todo el tiempo, pero parece que nunca lo hemos encontrado. Salimos a buscar ese reino, pero muchos de nosotros parece que ese reino no lo hemos encontrado. ¿Y por qué? Porque muchos de nosotros en muchos de nosotros no se ve el cambio en nosotros y seguimos viviendo igual y muchas de las veces hasta peor que un incrédulo. Y
En Timoteo 5:9 dice la palabra de Dios, esta sí te la voy a leer: el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Amén. Timoteo 5:9, el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Y esto no se refiere en llevar el alimento o sustento a nuestros hogares. También se refiere a nuestra casa espiritual, que es la iglesia a la que pertenecemos. ¿Y cómo es que vamos nosotros a proveer para la iglesia? Siendo fieles también en nuestra iglesia, en nuestra casa espiritual. ¿De qué manera? Proveyendo con nuestros diezmos, proveyendo con nuestras ofrendas, y no solamente con eso, sino también llevando almas rescatadas de Satanás que van directo al infierno. También a esto se refiere la palabra. El que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Pero ahí también el Señor te está hablando, también tú tienes una casa espiritual, y también tú ahí tienes la obligación y el compromiso de proveer para tu casa espiritual. Y ya vimos de qué manera: siendo fieles en nuestros diezmos, siendo fieles en nuestras ofrendas, y siendo fieles llevando almas a los pies de nuestro Señor. También esto es proveer, también esto es bendecir, también esto es llevar y proveer para la casa de Dios. Es verdad que somos hijos muy amados. A mí me encanta oír predicaciones donde me hablen y me digan: tú eres un hijo muy amado, el Señor te ama mucho, el Señor te quiere bendecir, el Señor te quiere prosperar, el Señor es más, todo lo hace por ti. Es muy hermoso escuchar esto, pero ¿nosotros qué estamos haciendo? Tal parece muchas de las veces que no somos hijos agradecidos. Y muchas de las veces nos parecemos a hijos ingratos. ¿Y esto por qué? Déjame decirte, a lo mejor me preguntarás, y yo te diría: amado, es que está escrito que en estos días ya próximos a la venida de Cristo, tenemos que estar mucho más alertas y despiertos en hacer la voluntad de Dios, porque mucha ingratitud y gente amadora de sí mismos, todo esto lo podemos ver que va a haber en estos tiempos cercanos a la venida de nuestro Señor. Gente amadora, gente ingrata, gente avara, con mucha avaricia. Vamos a leer sí quiero que lo lea, está en 2 de Timoteo. Aleluya. ¿Ya lo tienes? Con una sola mano me cuesta más trabajo. Aleluya. Gloria a Dios. Está en 2 de Timoteo, capítulo 3. Amén. Versículo 1. ¿Sí? Dice la palabra de Dios: también debes de saber esto. O sea, aquí que está hablando que tenemos que saberlo, ¿verdad? También tienes que saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y lo hemos estado viendo, ¿verdad? Ya estamos en esos tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, dice la palabra de Dios, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Estamos viendo tiempos peligrosos,
La palabra infatuosos, para que nosotros la podemos entender, quiere decir vanidoso, quiere decir engreído, quiere decir soberbio, quiere decir orgulloso, quiere decir vanaglorioso y quiere decir presumido. Espero que ninguna de estas características nosotros las tengamos. Es verdad que Dios nos ama en gran manera, a tal grado de enviar a su Hijo Jesucristo para salvarnos del infierno. Solo que aquí hay un pero, y ese pero es que Dios demanda santidad y agradecimiento por ese regalo de salvación que Él nos hizo, ese regalo que Dios nos dio. Y una de las primeras cosas que debemos tener para poder agradar a Dios, ¿qué dice la palabra? ¿Con qué es con lo que agradamos a Dios? Con la fe. Porque sin la fe es imposible agradar a Dios. Alabado su nombre. Aprendemos a agradar a Dios a través de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. Y si todavía no aprendemos a agradar a Dios, lo que necesitamos es entender que a toda persona que ha nacido de nuevo, Dios ya le dio fe. A todo aquel que ha nacido de nuevo, Dios ya le dio fe. Y si no tienes fe es porque no has nacido de nuevo. En Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios ya nos repartió una medida de fe a ti y a mí. Esa nos la dio, es regalada esa medida de fe. Aleluya. Dice la palabra de Dios. ¿Y cómo es que esa fe se va a fortalecer en nosotros y la vamos a aumentar? Hemos escuchado muchas predicaciones donde dicen Romanos 17 que es oyendo la palabra de Dios. Es la única manera que tu fe y mi fe va a ser aumentada, oyendo y escuchando la palabra de Dios. La fe viene cuando oímos la palabra de Dios. No hay otro método. La fe no viene porque ores mucho o demasiado, no viene porque ayunes mucho, ni de ninguna otra forma. La fe viene única y exclusivamente por oír la palabra de Dios. Nuestra fe se va a aumentar y es responsabilidad tuya y mía que nuestra fe sea aumentada. ¿Cuántas de las veces no el Señor regañaba a los apóstoles y le decía: ¿por qué dudas, hombre de poca fe? Es necesario que nuestra fe vaya creciendo y vaya aumentando. Por eso es tan importante que nosotros estemos siempre dispuestos a escuchar la palabra de Dios, a escuchar los mensajes de Dios, a leer la Escritura, a estar siempre alimentándonos espiritualmente de la palabra de Dios, porque solamente de esa manera es como nuestra fe va a aumentar. Aleluya. Pero yo diría, llevo tantos años, un montón de años, siendo yo una ovejita solamente. Regularmente vengo a la iglesia de Dios, a estar oyendo mensajes de la palabra de Dios, pero yo sigo igual que cuando comencé a buscar el reino de Dios. El reino de Dios y su justicia. ¿Qué estará pasando con mi fe que no crece? Amado hermano, déjame decirte que debemos de comenzar y hacer un autoanálisis de nuestra vida para ver en qué estamos fallando, por qué nuestra fe no aumenta, porque yo tengo años y años escuchando la palabra de Dios, yendo a oír las predicaciones, los mensajes, y mi fe sigue siendo la misma, o a lo mejor hasta menos, porque al primer oleaje fuerte,
Cualquier dardo del enemigo me va a hacer pedazos. Es muy triste ver hombres supuestamente tan llenos, tan espirituales, tan llenos de la presencia de Dios, que alaban y adoran al Señor y oran horas enteras y claman al Señor y dicen y dicen y dicen, y nomás llega una oleadita y vámonos para abajo. Cayeron. Es triste ver eso. Amado hermano, Dios ya sabe y conoce tu corazón. ¿Qué le puedes decir a Dios? ¿Qué puedes maquillar en tu corazón para adornarte y decirle al Señor una oración preciosa y hermosa, adornada? Si Él sabe lo que tenemos dentro y lo que estamos pensando y lo que estamos haciendo. Es mejor que lleguemos delante del Señor con humildad, con sencillez. Señor, perdóname. Señor, no soy digno ni siquiera de llamarme tu hijo, porque a cada rato te ofendo, mi Dios. Tú ya conoces mi corazón, Señor. Fortaléceme, aumenta mi fe, Señor. Hazme vivir una vida agradable delante de tu presencia, Señor. No quiero ofenderte. Háblale con tu corazón, dile lo que tú sientes. No trates de maquillar oraciones extensas, hermosas, preciosas, donde pongas a un Dios así. Porque va a ser muy triste que a la hora que llegue un oleaje, el enemigo te haga pedazos. Va a ser muy pesado, muy triste. Así que primero tenemos que analizar nuestra vida. ¿Tú sabes por qué Dios nos compara con ovejas? Dios siempre nos ha comparado con esos animalitos. Una oveja. El Señor nos ve como ovejas. Siente misericordia, dice el Señor Jesús, porque los vio que estaban reunidos como ovejas que no tenían pastor. Déjame decirte, amado hermano, que si Dios me compara con una oveja, en Mateo 6:34, si quieres vamos aquí enseguidita para ver Mateo 6:34. Dice la palabra de Dios. Es Marcos. Regresé al misma escritura que había dado al principio. Marcos 6:34. Dice la palabra de Dios. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ¿qué? Eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Primero debo de conocer si Dios me está comparando con una oveja. Primero debo de conocer el comportamiento de una oveja en lo natural. Quiero decirte aquí algunas cualidades que una oveja en lo natural debe de hacer. Una oveja debe de producir la lana que lleva en su cuerpo. Si una oveja natural no produce lana, el pastor tiene que decir al dueño. Normalmente las ovejas no son del pastor, son del dueño, tanto en lo material como en lo espiritual, ¿verdad? Nuestro dueño es Dios. Nuestro pastor no es nuestro dueño, Él solo nos pastorea. Entonces, si una oveja en lo natural anda mal, ¿qué tiene que hacer el pastor? Tiene que ir a decirle a su patrón, al dueño de las ovejas, que esa ovejita anda mal, para que el dueño tome más atención en esa ovejita y tenga más cuidado de ella, ¿verdad? Acuérdense que cuando se perdió una de las 100 ovejas, ¿se acuerdan de ese canto? Eran 100 ovejas. Se extravió una y el Señor dejó las 99 para ir a buscar aquella oveja que se había perdido. Tuvo que tener más atención sobre la que andaba perdida. Ahora imagínense cuando andan enfermas o cuando no están produciendo, algo está pasando.
Entonces, la oveja dice, no, si no está produciendo, tiene que tener más atención que las que sí producen. ¿Por qué? Porque hay dos razones: o está enferma o está mal alimentada. Hoy quiero mostrarte algunas características de producción o problemas de una oveja natural. Y espero que el Señor te hable a través de esto para ver en qué no estamos produciendo nosotros como ovejas espirituales. Primeramente, una oveja tiene que producir lana. Puede dar entre 1 a 3 kilos de lana por año. Así es de que el dueño va a estar más contento con una oveja, las va a amar a las dos, pero va a estar más agradecido con la que da 3 kilos, desde luego, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le está produciendo mayor lana. Espero que ya desde ahí ya te esté hablando el Señor. Amén. ¿Cuáles son las enfermedades que comúnmente suelen enfermar a la oveja? Una de ellas es la sarna y la otra son los ácaros. ¿En dónde se producen esas enfermedades? Se producen en su cuero, donde está la raíz de la lana. ¿Con qué las pueden curar? ¿Con qué remedio se puede eliminar la sarna o el ácaro que se encuentra en la raíz de la oveja? Dice que la pueden curar con un remedio que se llama sulfato de cobre, pero es algo doloroso. Existe remedio casero, hay un remedio casero, también lo pueden usar para eliminar la sarna y el ácaro, y esto es usando el canelo hervido y el eucalipto. Aunque el canelo también ya saben ustedes que es algo enchiloso, ¿verdad? Así, ¿quién ha tomado una canela así fuerte que tenga hasta enchila, verdad? Cuando no la dejan muy rebajada. Pues con esa canela, con esa capa gruesa y el eucalipto, que es tan fuerte como la menta, también con eso pueden quitar ese problema de la sarna o el ácaro. ¿Cómo se da cuenta el pastor que una oveja tiene sarna? Porque se aleja de las demás para rascarse en los árboles. No sé si tú alguna vez has visto alguna ovejita en lo espiritual que le gusta mucho alejarse de las demás y no anda junto con ellas. Espero que ahí también el Señor ya nos haya hablado. ¿Qué le pasa a las ovejas cuando tiene todas estas enfermedades? Se les cae la lana, se adelgazan y muchas de las veces pueden hasta morir. ¿En qué mes es en que se les quita toda esa lana a las ovejas? Fíjate nada más otro dato: en los meses de noviembre y diciembre. Qué crueles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es cuando tienen su abrigo más lleno, más cubierto. Es cuando están más protegidas y la lana se les produce más para protegerse del frío. Y es cuando las trasquilan para quitarles toda esa piel. Espero que también ahí el Señor nos esté hablando como ovejitas. ¿Con qué se usa para, qué herramientas se usan para, se llama esquilar la oveja? Se usa una tijera grande que le llaman tijerón, y en la actualidad moderna ya usan máquina, ¿verdad? Como la de los peluqueros, una máquina grande, y le agarran la ovejita. Y déjame decirte una cosa, hermano: no quitan de a poquito a poquito. No van dando poquita a poquita lana y te va poquita y luego, no. Tienen que sacar todo completo, toda la piel completa, toda la lana de una sola pieza. Porque así es como la trabajan. Imagínate cómo las dejan. Ni siquiera con poquita lana para poderse proteger del invierno. Espero que también ahí el Señor nos esté hablando cómo nosotros reaccionamos. Amén. Dice: ¿de qué se alimentan las ovejas? Se alimentan de pasto verde y fresco y agua pura y limpia.
cualquier otro alimento puede enfermarlas. ¿En dónde es donde se esquilan? En un prado limpio o en algún lugar diseñado especial. Solamente se requiere un lugar tranquilo y limpio. Comparados con las ovejas. Aleluya. ¿Cómo es que el pastor debe de tratar a una oveja en lo espiritual? Primeramente tiene que darle un buen alimento espiritual. Esto es llevarlo a aguas frescas y pastos verdes, así como Dios mismo nos lleva a pastos frescos, pastos verdes y aguas frescas. Uno de los salmos más hermosos que la mayoría, yo creo, no lo sabemos de memoria, es el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y todavía más aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien, a ver, hasta ahí, creo que hasta ahí me lo sé. Pero ese es un salmo que tenemos que sabérnoslos, la mayoría de los hijos de Dios, de memoria. Dice, ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, y en la casa de mi Padre moraré por largos días. Creo que hasta mochadito, pero me lo aprendí, me salió. Este es uno de los salmos más hermosos que debemos de conocer, porque Él es el buen pastor. Él es el buen pastor. Dice San Juan 10, 14, 17, así como Jesucristo también dice que todo pastor tiene que amar a sus ovejas. ¿Para qué? Para poderles dar una palabra fresca o una sana doctrina no adulterada. ¿Cuál es esa sana doctrina no adulterada? Ya para terminar, quiero llevarte que vayas al libro de Tito. Aleluya. Está aquí adelante de Timoteo, ¿verdad? Aleluya. Quiero que vayas al libro de Tito, porque ya para terminar Dios quiere hablarnos en el capítulo 2. Dice la palabra de Dios. Vamos a ver nada más vamos a leer del 3, el capítulo 3 del 1 al 11, para no leer todo el 2 porque ya es mucho y el tiempo ya no nos alcanza, pero con el 3:1 tenemos hasta el 11. Fíjate cuál es esa sana doctrina que Dios quiere que tú y yo aprendamos y conozcamos, ¿verdad? Como te digo, es hermoso escuchar doctrinas de amor, doctrinas de bendición, pero también es hermoso escuchar doctrinas de compromiso, donde Dios quiere comprometerte, donde Dios quiere que seamos ovejas productivas. Dice Tito 3, amén. Recuérdales, esto nos está recordando a todos, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, fíjate esto, amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo
insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos del pecado, de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios en ti y en mí, cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios y Salvador, su amor para con los hombres, primero nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, porque ven nada más las obras que teníamos, no fue por nuestras obras, sino fue por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros. Aleluya. Gloria a su nombre. Dice, ¿para qué? ¿En cuál voy? En el 5, ¿verdad? 6. El cual derramó en nosotros abundantemente. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Y para qué? Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y con estas cosas quiero que insistas con firmeza. Fíjense nomás, hay que insistir para que los que creen en Dios procuren ocuparse ¿en qué? ¿En chismes? En buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. El hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, o sea, ya hasta que ya no aguante más, deséchalo. Y sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. O sea que el Señor nos está diciendo única y exclusivamente que nosotros tenemos que amar una sana doctrina. Y hoy Dios nos quiere decir, ponte de pie, amado hermano. Hoy Dios nos ha hablado y nos ha comparado con ovejas y hemos visto el comportamiento de una oveja. ¿Por qué se nos compara con esos animales? Aparte, déjame decirte, el otro día también estuve dando un estudio acerca del comportamiento de una oveja. Son necias, son de los animales que le cuestan, yo creo, más. Por eso tienen que llevar un pastor, si no se extravían. Pero hoy, para terminar, Dios nos dice, y con esto quiero que te quedes. El Señor nos dice hoy en esta tarde, pues bien, hijo mío, yo te he dado todo lo que necesitas para crecer. Ahora te toca tu parte, que es producir como una oveja, que no se la pase solamente buscando el reino de Dios, sino como una oveja que ha encontrado ese reino. Cierra tus ojos, amado hermano. Vamos a darle gracias a nuestro Señor. Espero que Dios hoy haya mostrado. A mí la verdad, esta palabra, cuando Dios me la estaba dando, me la estaba revelando, yo le estaba diciendo al Señor, Señor, perdóname. Yo quisiera que hoy, con todo tu corazón y con toda esa humildad y sencillez, nos reconozcamos que no estamos produciendo como una oveja productiva para el reino de Dios. Hoy queremos pedirle a nuestro Señor, así como Él tuvo piedad y misericordia de nosotros, y reconociéndonos que no somos aquellos hombres súper espirituales o mujeres súper espirituales. Hay un dicho humano que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Al Señor no tenemos que presumirle.
El Señor ya nos conoce. Es por demás que lleguemos delante de Él adornándonos o haciéndonos creer que somos súper espirituales. Porque no es verdad. Somos humanos. Estamos expuestos a caer en cualquier momento, y sola y exclusivamente el amor y la compasión de nuestro Dios es el que nos va a alimentar, el que nos va a dar fuerzas, el que nos va a llevar a pastos verdes y a aguas frescas. Señor, perdóname si no he cumplido con ese llamado tuyo de proveer para tu reino. Enséñame, Señor, no solamente a ser un buen diezmador y un buen ofrendador. Enséñame también, Señor, a saber llevar almas hasta tu casa, hasta mi casa espiritual, hasta tu presencia. Hoy quiero, Señor, comprometerme contigo en esta oración. Hoy quiero, mi Señor, decirte con todo mi corazón: quiero, Señor, hacer tu voluntad. Quiero, Señor, servirte. No quiero, Señor, que en estos tiempos difíciles, donde hay tanta maldad, tanto hombre amador de los bienes materiales, tantos lobos disfrazados de ovejas, que vienen solamente a maquillar y a dar una palabra hermosa, pero no alimentan a sus ovejas con una sana doctrina. Hoy te pedimos, Señor, que tú seas nuestro buen pastor, y que recordemos siempre Salmo 23, y que lo tengamos siempre en nuestra memoria, y nos lo aprendamos no solo de memoria, sino nos lo aprendamos en nuestro corazón, para confiar plenamente en ti. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. Ahora, Padre, quiero darte las gracias, demostrando, mi Señor, que yo quiero servirte en tu reino. Quiero aprovechar esta oportunidad, Señor, para poder ofrendar, para poder entregar, Señor, ser una oveja, Señor, que cumple con ese mandato tuyo. Porque tú vas a tratarme, Señor, si ves que yo no estoy produciendo, y vas a llevarme aparte, y vas a enseñarme